Muy buenos días. Hoy Buenos días. en la entrevista estamos con la doctora Mariví Escapa, mi amiga y ídolo desde Oviedo. ¿Qué tal, Mariví? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? Bueno, tú estás estupendo, ya te veo. Gracias, Mariví. Cuéntanos un poquito, estás en Oviedo, cuéntanos un poquito de ti para los que no te conocen, quién eres, a qué te dedicas y ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Bueno, pues soy Victoria Escapa Alonso, estoy en Clínica Escapa en Oviedo, en el centro de la ciudad, en un sitio que es privilegiado porque estamos enfrente del Teatro Campo Amor, donde se hace la ópera, se hace el teatro, bueno, es como el Real en Madrid, es muy Sí. bonito y es una zona, bueno, que es ilustre en la ciudad. La clínica es muy, muy agradable porque es un edificio antiguo, catalogado históricamente, que tiene una altura de techos amplísima y tiene unos ventanales. Bueno, es un sitio que hemos intentado que sea un espacio confortable, apetecible, que tenga esa mezcla entre técnico, pero agradable, no técnico frío, sino Es agradable. increíble, ahí ya he pasado, todavía no la conozco porque no estabas, porque fui en verano, pero pronto, pronto, Mariví, que ya te conozco Así desde que hace ya lo sabes. muchísimo tiempo, me has enseñado un montón y me sigues enseñando siempre que nos vemos, compartimos muchísimas historias y tenemos casi mucha filosofía de medicina estética, que por cierto, ¿qué es para ti la medicina estética? Aparte de que la doctora Mariví es, pues ha sido ponente de muchos laboratorios, pues todo el mundo siempre la están entrevistando. Acabas de tener una entrevista hace poco y pues yo también, pues está de moda, siempre ha estado de moda y seguirá de moda. Bueno, Cuéntame, ¿qué es la medicina estética para ti? bueno, yo me licencié en el año 94 y bueno, en aquel año ya éramos licenciados en medicina en cirugía. Entonces empecé en atención primaria, lo cual es muy importante porque te acostumbras al manejo clínico del paciente y a no olvidarte nunca de la perspectiva de que eres médico y que debes mirar a tus pacientes desde el punto de vista médico, recoger muy buena historia clínica, saber las patologías que tiene, cómo le influye esto también en su piel y en el proceso de su envejecimiento. Y fui llegando a la medicina estética de forma tímida, me matriculé en un máster de nutrición y bromatología en la Universidad de Pamplona, en Navarra, porque, bueno, en aquel momento no estaba la licenciatura como tal de dietética que hay hoy, y, bueno, me interesaba este tema y empecé a hacer algo de privada con este tema y uno trajo al otro, ¿no? Una vez que las personas perdían peso, también estaban interesadas en cómo podían volver a reposicionar su cara de manera correcta y ya estaban ahí los laboratorios, bueno, recuerdo que ¿Te, fue te CUMED, acuerdas de los primeros laboratorios QMED, no? Eran que de fueron los primeros. los primeros que me invitaron a sus talleres, a sus formaciones. De hecho, había formaciones acreditadas con un número de créditos, porque todo no estaba regulado de la manera que se está empezando a regular ahora. Entonces, tú hacías una adquisición de los conocimientos del poco a poco, con talleres, con créditos, asistiendo a congresos y trabajando. Esto fue mi inicio. Al principio compartí mi propia consulta, también trabajaba en una cadena de estas grandes, que puede haber hoy, que me sirvió de lanzadera porque funcionaba muy bien al principio y se trabajaba con la última tecnología, entonces ya me acerqué también más al mundo de los láseres, las plataformas de luz, las Mariví, radiofrecuencias y en poder. esa época que estabas en una cadena, ¿en qué año estamos? Estamos en el 2004, estamos en el 2004, 2004. en el ¿Y 2004. qué demandaban o qué ofrecían los médicos a los pacientes o qué demandaba el paciente? ¿Qué tratamientos? O sea, ¿es muy diferente a hoy o es parecido o No es el, tan diferente. Sí es verdad que ha habido un crecimiento exponencial
de la oferta de los productos. Hay muchos más laboratorios que distribuyen, muchas más marcas, el ácido hialurónico o el mundo de los bioestimuladores de colágeno. Antes había como 4 o 5 laboratorios principales que nos nutrían, pero es que ahora, ya lo sabes, lo ves en los congresos, cada vez hay más stands, cada vez hay más distribuidores y fabricantes de esos productos que luego vamos a utilizar para tratar a nuestros pacientes. El mundo de la tecnología también ha variado, se ha incrementado muchísimo y ahora disponemos de muy buenas armas para la consulta. Pues no había ultrasonidos focalizados, las radiofrecuencias eran mucho más básicas, las bases de luz pulsada también tenían muchas menos longitudes de ondas, eran más básicas. Entonces, ¿Siempre has estado en Oviedo? Bueno, un poco en Pamplona, pero siempre en Oviedo ha sido tu... Sí, o es mi sea, ciudad de referencia porque yo también tengo una hija y entonces mi hija era pequeña y también trabajé en Madrid durante una temporada. Lo que ocurre es que viajaba el miércoles por la mañana, trabajaba agenda llena todo el miércoles, todo el jueves y volvía el jueves por la noche. Realmente dormía un día fuera de casa, con lo cual esto fue a medida que fue creciendo mi consulta. Digamos que a medida que fue creciendo mi consulta fui abandonando horas que trabajaba para otros. Cuéntame una cosa, por favor, ¿cómo en esa época que no había Instagram, no había, o sea, el 2007 es cuando empieza Facebook y todo eso, em, cómo atraían a los pacientes en esa época sin, o sea, Bueno, cómo generaban el boca a boca? ¿El propio paciente o era a ver, esta flyers, es una radio? ciudad de 250.000 habitantes, no tiene nada que ver con Madrid. Tampoco la competencia es tan grande como ahí porque somos muchos menos los profesionales que nos dedicamos en horario completo a la medicina estética. Entonces, siempre ha sido el boca a oreja o el boca a boca. Es una paciente que estaba contenta y venía su cuñada, su hermana, su hija, y esta ha sido mi forma de crecer, porque en realidad redes sociales no es desde hace tanto tiempo que yo lo he incorporado a mi vida. Tampoco lo incorporo tanto, pero quiero decir que ha sido el boca a boca. Ok, y entonces estudias medicina, ya empiezas con tu clínica después de tanto y cuando te empiezan a invitar a dar las charlas y Bueno, talleres. eso fue posterior. No recuerdo, puede ser que sobre el 2007, con Sanofi Aventis, que fue el primer laboratorio para el que yo di alguna formación, con ¿De el qué fue la formación? poliláctico, que De es ácido como poliláctico. mi producto estrella porque de verdad me gusta mucho, lo conocí desde el principio. Era un producto con un perfil diferente. Venía con un estigma de efectos secundarios, complicaciones de la ¿Cómo anterior cuál? cuando se llamaban... ¿Cómo? Como qué, o sea, qué efectos secundarios, o sea, cuál era A ver, el problema de esa época, qué es lo que, nódulos, granulomas o cuál era el miedo del ácido poliláctico en esa época. bueno, el Como problema, si fuera tanto, pero o sea, hace muy pocos ya, años. el problema era que tenía una técnica diferente y también era muy mano dependiente. Entonces, el cuidado en el que tú reconstituías el producto correctamente, la técnica de inyección, el plano, el que tú no acumulases en un punto concreto. Digamos que, por lo que yo pude ver en mi experiencia, algunos profesionales que lo utilizaron no diferenciaban tanto entre un hialurónico o un poliláctico y a veces podían ponerlo con la técnica parecida al hialurónico y se acumulaba en un punto y aparecía un nódulo o lo ponía en una zona de movilidad como el ángulo, el depresor del ángulo de la boca y entonces con el movimiento del músculo se formaba un nodulito y bueno, digamos que tuvo como un poco de prensa en contra porque no se utilizó todo lo correctamente o no se instruyó a los médicos todo lo correctamente. Porque en ese entonces yo lo poco que sé es que
El paciente que se iba a hacer un tratamiento con ácido poliláctico venía a la consulta y antes, 1 o 2 días antes, ya lo tenías en una máquina dando vueltas, ¿no? O sea, mezclándose. Es- No tanto en una máquina, porque sí que se sacó la maquinita para facilitar ajá. al médico. Yo nunca tuve la máquina, pero sí que se reconstituía con 48 horas de antelación. Mm. Entonces tú tenías que confirmar tu cita, evidentemente para que el producto no se perdiese, y una vez confirmada la cita lo reconstituías para que el polvo liofilizado, que es el poliláctico, se hidratara convenientemente y luego todo fluyera y la aguja no se obstruyera, porque el problema es que cuando tú no lo hacías bien, la aguja se obstruía constantemente y entonces ya muchos médicos como que ya lo desestimaban, porque ya no era tan fácil como abrir una caja y pinchar un hialurónico directamente. Digamos que la técnica conllevaba algunos cuidados que Sí. eran un poquito más, con un Y se poco más de hacía con precaución. aguja, ¿no? Porque Sí, la cánula viene después. es que no existía la cánula, yo no utilizaba la cánula. Siempre lo pinchamos con aguja de 26G, que te las proveía el propio laboratorio y, bueno, yo siempre estuve muy cómoda. Y en promedio, ¿cuánta cantidad se puede poner en una cara de, o sea, ya del producto entero, es decir, 10 mililitros, 20 o A ver, ten menos? en cuenta que el poliláctico llegó, el primer uso que hubo fue hospitalario. Llegaba a las consultas de los hospitales a los masilofaciales para tratar las lipoatrofias de los HIVs. Entonces, Mm. las cantidades, o un síndrome de Romber, o síndromes donde hay una lipoatrofia o una atrofia de tejidos blandos importantes. Entonces, las cantidades que se utilizaban, aparte que era financiado por la Seguridad Social, eran muchísimo mayores. Date cuenta que en las lipoatrofias de los HIVs se podía poner de 5 a 10 ccs por sesión, o sea, mucha cantidad. Nada que ver con el uso que nosotros le damos, que buscamos una redensificación del tejido, que tenemos que ver una vía comercial para que nuestro paciente acepte el tratamiento. Son perfiles completamente diferentes, no tiene nada que ver. Pero bueno, en todo caso, ahí empecé con la formación. Nunca he sido devotísima de la formación porque te implica muchas salidas de la consulta, un desgaste personal que tienes que querer pagar, de dormir Sí, fuera de casa, estar en un hotel. Tiene su parte, en la balanza tiene sus partes buenas y sus partes malas. El sí, sí, aprendizaje, sí, sí, sí. o sea, estás en constante aprendizaje, es importante eso, mantenerte viva, mantenerte alerta. La parte buena, conoces a otros compañeros que pueden empezar o ya haber empezado y siempre es muy agradable conocer gente porque siempre te aporta todo el mundo. Pero bueno, en contrapartida tiene que dejas más tiempo sola a tu consulta, que cuando vienes tienes más trabajo, bueno, en fin, O un sea, cuando gym. o sea, vas aprendiendo a hacer tratamientos con ácido hialurónico, de repente conoces el ácido poliláctico, y algo de peeling y bueno, viene la toxina botulínica que esa es, creo yo que es la madre de todos los tratamientos porque ahí, pues en el 86 que empieza esto, pues creo que es la que hace la industria, ¿no? Y, Sí. y Yo empecé vas a... desde el principio con toxina botulínica y sí que es verdad que muchas pacientes su primera toxina la pusieron conmigo, claro, porque digamos aquel perfil de mujer que tenía una economía que se podía permitir ir a Madrid, o bueno, en fin, era como que se lo había puesto una vez en Madrid, pero eh, en otros sitios como puede ser Oviedo, pues era el principio, con lo Sí, cual, bueno, pues yo empecé, sí, el portfolio de productos o el abanico de productos y de tratamientos que hacíamos no dista tanto de los que tenemos ahora. Al final era, por supuesto, un peeling, un ácido hialurónico de bajo peso molecular, es decir, buscando hidratación o buscando reposicionamiento y estructura, un bioestimulador de colágeno, también estaban otros como la hidroxiapatita cálcica, también que la comercializaba otro laboratorio en aquel momento
Y también la luz pulsada, también, bueno, un poco lo mismo que hacemos ahora. Tú, por ejemplo, podrías decir que el canon de belleza es diferente entre Oviedo y Madrid. O sea, ya hemos pasado por todo lo que me has contado de las formaciones, etcétera, y ya tienes un abanico de tratamientos y tienes ya unos pacientes, una cartera de clientes o pacientes, que ya no sé si clientes o pacientes, yo les sigo diciendo pacientes, y y luego hay demandas, ¿no? De pacientes y luego está la línea, la fina línea entre un paciente te pide algo y lo que puede o no resolver un doctor, ¿no? Es un médico. ¿Tú cómo tratabas con esto, ¿no? Si te empezabas a dar cuenta de que no solo trataban las arrugas o las manchas, sino que ya también querían un pómulo. mm, o sea, se empieza a dar cuenta uno en las revistas o en la televisión, ¿no? O el labio em, con volumen y lo empiezas a ver porque todavía no había congresos en ese momento tantos, ¿no? Sino también era más anecdótico, creo. em, bueno, lo que me han contado doctores, ¿no? Sí, respondiendo a las cuestiones, Muchas preguntas, Mari, muchas. demasiadas, me acumulas mucha pregunta. Ahora te hago un resumen de las preguntas. Pero Yo te voy contando. primero respecto al perfil de ciudad, yo no tengo experiencia más que el periodo de tiempo que trabajé en Madrid y el resto ha sido aquí en Oviedo. Entonces, el perfil de ciudad, este es convencional, es conservador, es pequeño, todo el mundo se conoce, no es demasiado agresivo. Es decir, en general, hasta el día de hoy, el criterio del médico explicado al paciente es el que se impone, no es que la gente te venga pidiendo tantas cosas. A partir de ahora que sí que se ha incorporado un perfil más joven de paciente, o sea, digamos que una cosa es el sitio donde vives, que aquí todo el mundo al final se va a ver en los sitios sociales donde coinciden, en el club, en la ópera, en tal. Entonces, nadie quiere cosas exageradas. La premisa de todo el mundo es, quiero mis tratamientos naturales, quiero envejecer tranquilamente, quiero que tú hagas una lectura de mi rostro, me digas lo que necesito, no tanto te vienen imponiendo modas, también mi carácter o mi perfil va por ahí. Yo también lo que sí he aprendido a lo largo de los años es a construirme un poco también el tipo de paciente que quiero. Es decir, al final va a ir un poco de todo en el mercado. Entonces yo también quiero dormir tranquila, quiero estar tranquila, quiero también transmitir mi imagen, cómo yo veo la belleza, cómo yo veo el equilibrio, no me gustan nada las exageraciones. Entonces, este es el perfil que yo tengo en mi clínica. La diferencia entre antes y ahora son las redes sociales. Te, Las te- redes, te puedo hacer una pregunta. ¿Cómo, o sea, en, en qué te basas o en quién para hacer, o sea, cómo vas aprendiendo tú a decir, o sea, esto de no los volúmenes, lo conservador, que a veces poner toda una jeringa o dos o tres, em, ¿es algo que se nace o lo vas aprendiendo con la gente que te rodea o sea, ese estilo, transmítanos, porque es que a mí me encanta cómo trabajas y siempre me ha gustado lo conservador, pero que se nota, o sea, se nota una mejoría, cómo vas redefiniendo esto, en qué te basas, en alguna actriz, em, no, a o es ver, que así eres tú. muchas gracias. Me baso en el hecho de que somos médicos, Máximos, que no nos podemos olvidar. Esto se está convirtiendo, o sea, esto da mucho para hablar Se y está yendo creo de que, las manos. claro, se nos está yendo de las manos. Porque tú ya sabes que acaban muchísimos compañeros de tantas especialidades que incluso vía MIR han hecho anestesia, han hecho masilofacial, han hecho torrino, han hecho tantas cosas que requiere un esfuerzo, un número de años, un empleo de tu vida, de tu tiempo y de repente quieres hacer medicina estética.
no sé si para incorporarlo y tener otra actividad, lo cual me parece correcto, siempre y cuando lo aprendas y lo lleves al nivel que lo tienes que aprender, o para dedicarte al 100%. Si al final la excusa siempre es económica, esto es lo que tenemos que tener cuidado, porque no nos podemos convertir en locos inyectores donde solo veamos un panel donde ganar dinero. A mí porque esto va a ser cortoplacista 100%. O sea, al final de lo que se trata es que tus pacientes se mantengan contigo 20 años, te traigan a sus hijas y se traten sus madres. Es que tengas una línea de continuidad y que con tu propia estética, con tu propia forma de ser, también no tienes por qué inspirarte en nadie. Tú puedes ser la inspiración. Trates de transmitir lo que quieres para ellas. Entonces, cuando ellas ven que tú juegas de forma honesta, o sea, es que hay tantas cosas, pequeñas cosas, que tú puedes hacer por la piel de tus pacientes que no necesitas llenarla de viales de ácido hialurónico, porque al final vas a hacer un sobretratamiento, vas a hacer una sobrecorrección, estás produciendo un proceso inflamatorio, estás dejando esa famosa huella estética que en muchas ocasiones ya empieza a ser negativa. Entonces, ojo, hay que hacer las cosas bien, como te las harías a ti mismo, como te las harías a tu madre. Sí, el canon, no sé si sea algo que exista o no, pero o sea por modas, pero yo creo que también el médico tiene que tener un sentido estético exquisito, y ese pues no lo va a tener todo el mundo. Ahí están las diferencias entre unos doctores y otros, Claro. y también dejarte llevar por un paciente que, oye, quiero más labio, pero ya basta, ¿no? O sea, hay una cosa que se nos olvida, que es la atracción, que para eso vienen los pacientes que quieren ser más atractivos, o, o- o también sin tanto enseñar, ¿no? Que sea evidente un tratamiento, sino simplemente, como tú dices, pues envejecer con elegancia. Este, A ver, yo creo que los, a veces el éxito en tu vida puede venir por aprender a decir no a ciertas cosas también. Que tienes que informar, educar también a tu paciente. Por ejemplo, con la gente joven, esto es más difícil porque vienen como ya con una idea muy preconcebida de redes sociales y además, yo creo que desgraciadamente admiran un modelo estético de la exageración. Porque, primero, porque la mayoría de estas súper famosas, de estas Kardashian de turno, están con filtros, están con volúmenes exagerados, son gente muy, muy jóvenes que se someten a cirugías, que se hacen implantes permanentes, que tienen cirugías para rasgar sus ojos, que, en fin, que son cosas, para empezar, que ya difícilmente vamos a poder conseguir en la consulta de medicina estética, pero yo creo que todo obedece un poco a un desorden personal de querer adquirir ese rasgo como el que se compra un bolso o como el que, o sea, pues no tengo los labios muy gruesos, o sea, hay que medir, hay que enseñarle a la paciente lo que le va a quedar bien para su estructura facial, para su fisonomía. Hay que saber decir no, si la boca es muy corta, muy pequeñita, no podemos poner los labios de Julia Roberts o de Angelina Jolie, es que es imposible. Entonces, hay que esta primera consulta donde tú informas de las cosas es básica. a eso iba yo. Que el paciente no se sienta engañado, marcar y ajustar muy bien la perspectiva de lo que va a obtener a cambio y en todo caso, cuando lleguemos, lo ves, yo creo, Máximo, tú estás acostumbrado como yo al manejo del paciente y tú ves cuando ya hay un perfil psicológico peculiar, que ya, es que me quiero parecer a fulanita, ojo, esto ya es una voz de alarma como para decir, no me puedo ajustar a tus... Yo lo he dicho muy pocas veces, pero sí que a veces me he sentado delante de ellas y he dicho, mira, yo no soy la médico que te tiene que tratar,
porque no te voy a saber dar lo que tú pides, no nos ajustamos en los objetivos. Qué importante eso. Al final tú estás tranquilo y te quitas una complicación. Esto seguro. ¿Tú tienes algún sistema, no sé, algún sistema ya hecho de una primera consulta o va viendo, o sea, por dónde empiezas a tratar o a resolver, aparte de la historia clínica, este, Yo ¿tienes sí, alguna sistemática, la mirada, la frente, la piel, los volúmenes o bueno, depende, claro, dependerá del paciente también, ¿no? primero yo te voy a decir lo que yo hago. Yo primero, muy importante, absolutamente todo lo veo en primera consulta. No hago consultas online, ni las hago ni las voy a hacer, ni tengo, bueno, no sé si ya no nací en esa era tecnológica, no me parece Ah, deontológico, es que a las personas hay que verlas porque al hablar con ellas estás leyendo sus ojos, estás sabiendo si te mienten, si no te mienten, si huelen mucho a tabaco, cómo son sus hábitos, cómo es su vida, y quiero mirar siempre al paciente de forma integral. Porque si está con antidepresivos, cómo está su estado de ánimo, cómo va a ser, cómo va a ver ella el resultado final del tratamiento, todo eso, todos esos datos no hablados los vas tú extrayendo de la primera consulta. Los hablados y los que tú vas adivinando en el carácter de la otra persona. Y una vez que me siento enfrente de ellas, siempre les digo que para mí la belleza es algo global, la mejora de la piel es algo global. Y de verdad, nunca me olvido de que soy médico e intento, yo ya sé que no tengo una varita mágica y yo ya sé que no tengo una fórmula maravillosa para que todo el mundo cambie de vida, pero sí intento hablarles de hábitos de vida saludables si quieren un envejecimiento bueno. ¿como cuál, Mariby? Que luego lo hagan o no, bueno, la alimentación para mí es básica, intentar no tener hábitos tóxicos. Tú puedes cometer un exceso un día, beber un día o fumar un día, pero si tú cada día estás teniendo un hábito muy tóxico, al final, si no es a los 40, es a los 50, va a repercutir en tu envejecimiento 100% seguro. Entonces, cuando tú ves señoras de 70 y 70 y muchos años que tienen una alimentación correcta, que hacen yoga o que hacen un deporte, no tiene por qué ser el yoga, vamos, pero que tienen Sí, una rutina, un hábito saludable, se y nota, ¿no? Se se nota nota. muchísimo. La salud emocional, el tener unas amigas, el tener una pandilla, bueno, el mundo de la pareja, ¿no? Todas aquellas mujeres que tienen esos conflictos de pareja, que si rompen, que si no rompen, al final es que es imposible que estén bien, porque emocionalmente no lo están. Entonces, eso repercute también en lo que tú estás dando. Tú no vas a arreglar la vida de la gente, pero como médico tienes que decir, si fumas, fuma menos, intenta buscar algo que te guste, en lo que tú estés entretenida, que centre tu cabeza, que hagas una mínima actividad física, no subas el ascensor, coge las escaleras. Bueno, no tiene tanto que ver con nuestra especialidad, pero sí con la persona en sí misma. ¿Tú tienes en tu equipo nutriólogos o derivas a los pacientes o a nutricionistas o tienes algo, por ejemplo, de yoga o pilates en tu centro Me gustaría, me encantaría, pero la verdad es que siempre estoy ahí en la línea de crezco o no crezco, ¿no? Y como quiero cada día vivir mejor, pues creo que la fórmula que tengo ahora no me va mal. qué es vivir mejor, Mariby? Cuéntame, Significa, si tú para te ti. rodeas de más profesionales o médicos o paramédicos, al final vas a tener que controlar también un poquito el trabajo de esas otras personas, porque es tu nombre, es tu clínica, significa más facturación, más papeles, más pacientes, y eso es que Más al final... éxito, más éxito, más clínicas, más éxito, más trabajo. ¿El éxito en qué se mide? No lo quiere todo mundo. Se mide, no, pero yo no necesito tener Exacto. más éxito, no quiero morir de éxito, quiero tener más vida, no más éxito. Quiero tener más tiempo para mí, para visitar a mi hija, para viajar.
Es que al final, cuando tú aumentas todo lo que llega a tu clínica, siempre por un lado o por otro recae en ti y te va a llevar más tiempo, eso seguro. Te va a esclavizar. El dinero también esclaviza un poco, ¿sabes? Muchos doctores dicen, yo no pongo más de 2 o 4 jeringas o no hago tal, o sea, así como reglas, ¿no? ¿Tú tienes alguna regla en cuanto a, por ejemplo, ácido hialurónico o empiezas con radiofrecuencia primero o empiezas con un peeling o alguna limpieza? O sea, ¿tienes alguna regla así que es imbatible o o vas viendo también qué es Pero lo que mis te va pidiendo el reglas paciente? siempre las tengo que adaptar al perfil y al bolsillo del paciente. Entonces, depende de la disposición que tenga la paciente y de los medios que quiera también destinar, hago más unos imprescindibles o abro un poco más el abanico y le voy proponiendo más cosas. Pero bueno, para mí sí es imprescindible que la piel esté limpia, que la piel esté, o sea, hacer botox viendo la señora llena de puntos negros, pues tampoco es agradable. Entonces, creo que es coherente el intentar abordar al paciente desde el punto de vista integral. A mí no me compensa y no me merece la pena ser una inyectora solamente de ácido hialurónico. Cada día estoy más enamorada de las tecnologías, me gusta muchísimo la luz pulsada, me gustan las radiofrecuencias. Para mí el tema de que no haya discromías en la piel, de la calidad de piel, es fundamental. Tú puedes tener volúmenes reposicionados, puedes no tener una arruga en la frente, pero estar llena de arañas vasculares, de manchas, con una piel completamente marcada. Entonces, bueno, yo intento hacer un abordaje y dentro de eso, si me tengo que limitar a un presupuesto, pues voy un poco a los imprescindibles, a lo que le va a dar un mejor aspecto a la paciente. Desde Para luego. ti, ¿cuáles son los imprescindibles, Mari? ¿Toxina botulínica? A ver, ¿Qué otra cosa? la toxina me gusta porque le veo mucha vis preventiva. Si tú empiezas porque tienes una arruga dinámica y gestual ya desde muy pequeña contraer el entrecejo, cuando tú llegues a los 50, si tú tratas eso bien, no vas a tener tantas arrugas. Entonces, bueno, y es fácil y es agradecida y la toxina es una cosa que, como yo digo, enseguida te pone buena cara, te da subidón. Entonces, sí, si es indicación, por supuesto que es uno de los imprescindibles. Casi todo el mundo, por cómo es el propio proceso del envejecimiento, necesita reposicionar un poco los volúmenes perdidos, porque la grasa media se va muy rápido ya. Incluso en gente joven que tiene esa zona muy hundida y ya está cerca de la zona infraorbitaria de la mirada y te reposiciona muy bien la cara, eso también es, bueno, tirar del tercio medio también me parece bastante importante. Y luego me gusta mucho calidad de piel, luz pulsada, todo lo que aporte calidad de piel. Te voy a preguntar una cosa, mira, ¿tú crees que estamos entrando o ya pasó la era del volumen? Me refiero a ácido hialurónico, grandes cantidades. Y número Grandes dos, ¿qué cantidades, hacer? Número dos, perdóname, sí, nada. o sea, tú tienes una paciente, un hombre que viene y tiene pues caído un pómulo o le quieres reposicionar toda la mandíbula, ponerle mentón. Y para los doctores que nos están viendo, los que se quieren entrar en esto, pues obviamente en la medicina estética va mucho de la obsolescencia de los tratamientos. Entonces, lo que trata es que, o sea, en este negocio, porque es un negocio, pues lo que quiere es que se reabsorba, pero hay ácidos hialurónicos que no se reabsorben cuando dice o que te duran más. Entonces aquí te viene la pregunta, ¿tú crees que estamos entrando o seguimos en la era del volumen del ácido hialurónico y tenemos que tener mucho cuidado? ¿O cómo tratas tú a esos pacientes o nunca hiciste tanto volumen tú? O no sé si entiendes por dónde era la pregunta. A ver, por una parte, nunca he hecho tanto volumen. Eh, todos sabemos estos grandes gurús de los congresos
que a veces ponen 13 viales, por ejemplo, O más. para corregir. Cuando tú miras la estructura de la cara de una persona, pues evidentemente tiene déficit, puede que no tenga el mentón, la mandíbula, el pómulo proyectado de forma anatómica correcta o que con la mejora de eso vayamos a mejorar su estructura, su belleza, su soporte. Eso está claro. Pero tampoco necesariamente tienes por qué hacerlo todo del tiro. A mí personalmente me interesa más un paciente que evoluciona, que mejora progresivamente, que va a acudir más veces a la consulta, primero porque ya emocionalmente se va a sentir más unido a la consulta y comercialmente también es más interesante porque un día va a llevar un contorno de ojos o un día va a preguntar por qué su marido le está cayendo el pelo y entonces podemos hacerle una radiofrecuencia o un resurf capilar o bueno, quiero decir que esto va a generar más consultas y más afinidad contigo. Entonces, ¿qué necesidad hay de ponerlo todo de golpe? Porque, por ejemplo, No es una sustitución no más. sé, no sé cuántos pacientes, o sea, no sé si te ha pasado que tú haces un tratamiento de ojeras Sí, y más o menos le dices, bueno, pues, ¿cuándo regreso? Pues cuando se te haya reabsorbido el tratamiento, ¿no? Pero em, a veces pasa un año o hay gente que en 6 meses ya se le ha reabsorbido y viene y se hace otra vez. Y hay gente que nunca se reabsorbió y lo tiene bien, ¿no? Entonces, pues vengo a mi tratamiento de ojera y entonces pues ahí tienes que tener una seriedad y decirle, mira, no necesitas tratamiento de ojera, probablemente otra cosa. ¿Y cómo manejas tú a ese tipo de paciente que viene, pero que necesita mentón, pero tiene no lo mentón, le veo. ofreces otra cosa o ya tiras más también de los inductores de colágeno? Vale. Como te decía, yo creo que imprescindible es hacer esa primera lectura con él o con ella, vamos, me Ujú. has preguntado también por un nombre, ir enseñándole o mostrándole sus necesidades, porque la gente que son abogados, profesores, o sea, esto no entienden de esto. Entonces, Claro. tú eres su guía. Tú realmente eres la persona que vas a diagnosticar su rostro y a enumerar sus necesidades. Y ahí ya entra esa negociación de, bueno, ¿cuál es lo importante? Porque vamos a empezar, ¿qué cosas? Entonces, no es tan estanco para mí, no es tan compartimentado. Primero que las ojeras, ya que has hecho esa anotación, Ujú. me parece un área muy complicada. Siempre, 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 y se lo explico a ellos, hay que empezar reposicionando tercio medio porque la piel del párpado inferior es muy laxa, los ligamentos son muy laxos y en el envejecimiento mucho más, con lo cual muy poca cantidad de producto cuando ya está posicionado el tercio medio, porque lo que ocurre en muchas ocasiones es Para que los que no saben, perdón, la cara la dividimos tercio superior en tres, tercio superior, tercio medio y tercio inferior. Y la doctora está hablando, o sea, esta parte, tercio medio, el arco cigomático, pómulo, ¿no? la ojera máximo hay que tener máximo cuidado. Sí, Porque la piel está 4 veces o 5 veces más fina, no tiene tanto. Aunque pongamos hialurónico, a la hora de envejecer, nuestro rostro va a ir descendiendo y se puede visualizar el hialurónico. Y vamos a provocar un efecto secundario, un Tyndall, una visualización del hialurónico ahí, que hay muchísimas y queda horrible. O sea, hay que decirle a nuestro paciente hasta dónde podemos corregir, hasta dónde no, qué es lo que vamos a lograr, qué no. Y es que te vale más decir no antes que tener una complicación, una obstrucción del drenaje linfático de la zona, una bolsa permanente y cuando me levanto tengo todo el tiempo bolsita ahí. Entonces, bueno, con los años te ya. vas haciendo cada vez más prudente, más segura, más. No sé si te he respondido. Y Pero, el claro, manejo, la cuestión es que a veces hay que decirle al paciente, bueno, yo de momento es que te veo muy bien, vamos a esperar, vamos a ver qué otras cosas podemos hacer en el futuro, vente a hacer una revisión dentro de 6 meses, te echo un vistazo. Yo no quiero cortar el hilo conductor, no nos interesa cortar el hilo conductor.
nos interesa que el paciente te tenga de referencia, que pueda preguntarte, a lo mejor, aunque te pregunte algo dermatológico y tengas que referirla al dermatólogo, pero oye, me han salido en esta zona, pero como tú la has tratado anteriormente, entonces siempre va a haber algo que hacer, que sea pues eso, un peeling en el otoño, una luz pulsada, una hidratación después del verano. O sea, al final es mucho más interesante desde el punto de vista de los resultados y de la afinidad, esa progresión de mantenerlo ahí con el hilo conductor, para mí, en mi opinión. Mariby, ¿tú en qué tratamiento, bueno, de todos los que haces, te da más satisfacción? ¿Los labios, poner ácido poliláctico, Yo no Botox? ¿Cuál diría, es el que más disfrutas que dices, este está para esto, no sé? bueno, yo no diría tanto que tratamiento, sino que paciente. Hay ¿Qué pacientes con las paciente? que me siento feliz. O sea, y me llaman a veces y me dicen, bueno, es que estoy tan feliz y eso me hace feliz. O sea, ahí ya he dicho, bueno, pues a pesar de que llevo 10 horas y estoy tan cansada y tengo la espalda hecha polvo, pues esto merece la pena. Me encuentro muy cómoda en mi trabajo, me gusta mucho y esas pacientes de verdad me dan subidón. O sea, eso me gusta. Soy muy de bioestimuladores de colágeno. Me gusta mucho ese concepto. Cada día me apetece menos voluminizar a la gente. O sea, desde que empezaste a dar estos talleres, siempre lo has mantenido y aparte, bueno, has dado talleres de hialurónico y de muchas cosas más, pero, o sea, siempre, o sea, no te has quitado de los inductores de colágeno, ¿no? No, no. Tu favorito, el poliláctico. Sí, mi favorito es el poliláctico. ¿Por qué? Bueno, pues por varios motivos. Uno, es que la concentración del principio activo es alta. Entonces, la capacidad de generar colágeno es importante. Tienes que medirlo muy bien digamos que la complicación que tiene es la indicación que tú busques. Es decir, hay personas que tienen muy mala alimentación o son muy delgadas o son hipertiroideas, entonces no nos vamos a complicar la vida. Pero en una paciente media, una mujer de entre 40 y 60 años, incluso más joven, incluso con 30, que tiene un tejido muy flácido, es que es 10, porque si tú das consistencia a este tejido, todo va a funcionar mejor y además la piel está más bonita, tiene mayor calidad. A mí me gusta mucho el ¿Desde qué concepto. edad puedo poner un ácido poliláctico en la cara? ¿O no tiene edad? Hombre, ah, más de Todo 18 años probablemente, pero si viene alguien de 21, o sea, ¿qué características de edad y de, bueno, si tiene una lipodistrofia, obviamente, pues claro. se le sugiere, ¿no? Sí, a Pero ver, personas, pacientes jóvenes también sí, también tengo lo... pacientes de 30 años porque tienen mucha lipoatrofia o un grado de flacidez grande en la piel y entonces son como, realmente si lo tuvieses que hacer todo a base de hialurónico sería como, y al final le estás transformando la cara a esa persona, es que no va a tener nada que ver. Entonces me parece un mantenimiento más tranquilo. Hay un fenómeno que dicen que está sucediendo que es la cara Sashenda, em, que la gente que se hace los inyecciones en el abdomen para no alimentar, o sea, para comer o para mejorar la alimentación y bajar de peso, que están teniendo un escurrimiento de cara y que pues la gente va al médico estético, al cirujano plástico, su dermatólogo para rellenar otra vez las caras. ¿Tú has tenido algún paciente de ese tipo o es anecdótico? A ver, cuando alguna paciente me ha venido directamente a pedirme la receta del Saxenda, en muchas ocasiones he dicho que no, porque es un fármaco que ha nacido, es un antidiabético y nace para disminuir la resistencia a la insulina y con otro, con otro fin, ¿no? Sí. Entonces, cuando alguien quiere bajar peso rápidamente, ya tú piensas que es un perfil con un
o sea, que ya es un paciente, perdón, con un, Ese ya es un indicador para ti que hay que tener cuidado con con un ese perfil paciente. psicopsiquiátrico, ya una persona que tiene una obesidad o una obesidad mórbida y que busca o ha tenido una pérdida de 15, 20 kilos. Ojo con el manejo psicológico de esa gente, porque le hagas lo que le hagas, a ver cómo va a resultar. Pero bueno, poniéndonos en el mejor de los escenarios, donde sí hubiera detrás una persona coherente, podría ser indicativo para ese tipo de pacientes, siempre y cuando el hábito nutricional fuese correcto. Porque si tú al final no tomas proteínas, si tú tienes un desastre de alimentación, si, es que tampoco el poliláctico te va a generar lo que te tiene que generar. Y cuando hay Claro, una... porque el poliláctico por sí solo no, o sea, necesitas también Claro, una cosa basal de nutrición para que esté en concordancia con y tu también, cuerpo, ¿no? claro, tiene mucho factor individual máximo, porque es que hay gente que tiene muy mala calidad del colágeno, pero tú esto lo ves en todo. Tú ves chicas con 30 años que tienen muy masa mala muscular, muy mal colágeno, son completamente flácidas, y ves señoras de 60 que tienen un tejido apretado, que tienen un tono estupendo. Entonces, tú tienes que, si tienes una persona difícil, es mucho más resolutivo el diagnóstico. ¿Tú de qué crees, Mariví, que no se habla tanto y se debería hablar más, por ejemplo, en los congresos de medicina estética, que es lo que hacemos nosotros? ¿Qué crees que no sé, que tendríamos que hablar más de complicaciones, de usos de volúmenes, de los laboratorios que alientan a pinchar más producto? ¿Tú qué, no sé, A qué ver, crees tú en que... general es que estamos en una especialidad que está muy relacionada con la industria. Entonces, hay mucha presencia en la formación también de los hialurónicos y está un poco dirigida. Tampoco hay tantas novedades científicas, ni hay tantas cosas, ni tantas moléculas, ni tanto nuevo por descubrir como para estar con tantas convocatorias de congresos. Entonces, ahí se ve claramente que hay un peso de toda la industria, es muy potente, se mueve muchísimo dinero en esta industria. No nos podemos olvidar que somos médicos. En la parte de la salud, bueno, abordar también más, abrir más el abanico, cada día se diagnostican más enfermedades inmunológicas en la consulta. Yo esto sí que noto una gran diferencia de cuando empecé ahora, saber muy bien manejar esos pacientes. Bueno, no olvidarnos de la parte de salud. Los efectos secundarios indeseados están. Todo eso es muy interesante, por supuesto, porque ahí además nos da el input de diferenciarnos de otras profesiones que quieren acceder a nuestra especialidad y no son médicos ni tienen una formación tan extensa en la clínica, en la patología, en la farmacología, en cómo manejar. O sea, a mí, por ejemplo, me ha pasado desde el COVID y desde las vacunas del COVID, supongo que a todos os habrá pasado que hay muchos más efectos secundarios de inflamación del hialurónico en la cara. Sobre todo muy unido al tema de las vacunas, porque realmente tú cuando estás inyectando una vacuna estás poniendo en marcha una respuesta inmunológica y aunque el material que tú hayas inyectado es un material inerte que en principio no te tiene por qué causar problemas, pero sí hay una reacción inflamatoria alrededor que se puede convertir en un granuloma si pasa con el tiempo y los meses, digamos, no eres capaz de rebajar ese proceso inflamatorio. Entonces, bueno, estar atento a todo eso y volver a insistir en que los corticoides los podemos manejar nosotros, tanto inyectados como orales, explicarle muy bien al paciente, atender, cubrir. Y esto, bueno, es una diferencia muy a nuestro favor con otras profesiones que tú ya sabes que en Londres, por ejemplo, vamos, en Inglaterra puede inyectar una enfermera, bueno, este tipo de cosas que ya sabemos todos y que no queremos conflictos. Claro, ¿no? O sea, bueno, te iba a preguntar antes, ¿cuál es tu congreso o dos o tres congresos que más cariño le tienes? Pero has hablado de las enfermeras y pues también
pues, la ley, yo creo que en algún momento si dejan inyectar, pues lo dejarán inyectar y bienvenidos, ¿no? Hasta ahora creo que no está permitido en España y es así. En Inglaterra, en Australia, en Noruega, en Estados Unidos sí pueden hacerlo y pues son injector nurse o aesthetic nurses, Bueno, enfermeras cada estéticas que uno, perfecto, sin cada uno meternos tendrá en... que buscar su nicho y el paciente al final, según la legalidad de cada país, tendrá que elegir lo que quiere. Cuanto mejor hagamos las cosas, más profesionales seamos, mejor tecnología tengamos, más nos diferenciemos de los demás, más cuidado por todo, pues no creo que peligren nuestras consultas porque ya tenemos una trayectoria y un recorrido y bueno, competencias siempre hay en todos los. Me Siempre preocupa hay. también, claro, me preocupa más dónde se practican tratamientos de inyecciones y demás en la más absoluta de las, bueno, el intrusismo me preocupa. Intrusismo en pisos o en sitios que Exactamente, no tienen licencia sanitaria, claro. Y desde el que punto puede de tener vista económico, la que nos seguridad, pagan ¿no? impuestos también, que tú estás Claro, pagando tus impuestos y ellos no. claro, Esto es una aberración total. O sea, claro, claro. ahí sí que hay que meter mano, Ahí también tiene que ver el laboratorio, porque dónde consiguen el producto, ¿no? por supuesto, pero como ahora ya sabes que todo se puede comprar online. Claro. Mariví, en un resumen, ¿te gusta el tratamiento conservador? ¿Te gusta y has conseguido a lo largo del tiempo tratar pacientes de 2 o 3 generaciones? Por supuesto. ¿Te gustan las formaciones, hablar claro y transparente a los médicos y a tus pacientes? Em, y te gusta también el sentido estético, que no nos has dicho cómo has conseguido ese sentido estético, pero bueno, te lo vamos a pasar, ese secreto. y Bueno, yo que creo que la... la sensibilidad es como el color de pelo. Cada uno tiene una, ¿no? O sea, yo creo que Claro, todo se educa, todo se educa. Tú puedes nacer con una sensibilidad para el arte, para la música, pero lo tienes que educar. Si ves mucho cine, al final vas a entender mucho de cine. A mí todo lo artístico me gusta, me gusta el cine, el teatro, los conciertos, la música. Entonces, bueno, yo creo que cuando eres una persona sensible, que te gusta la percepción de lo agradable, te da igual que sea en la arquitectura, en un edificio, en una mesa, pues también lo claro, de... ni el mejor ni el peor, sino es lo que te gusta a ti. Claro. Si tú tuvieras que hablar, porque hablas con muchos doctores en las formaciones que das continuamente, y hay un doctor, o sea, los doctores que acaban de terminar el máster en este año, ¿qué consejos le das de qué hacer en este momento para meterse a este mundo de la medicina estética? ¿Se los aconsejas o no? ¿O Bueno, qué consejos les puedes dar? tú sabes que yo tengo una hija que es médico y desde ¿Va a luego ser medicina estética ella? No. no, ¿Sí? no por el No le nombre. gusta. Yo creo que cuando has hecho de verdad un esfuerzo tan importante, una carrera tan larga, que tienes densa, tiene mucho estudio, bueno, tienes que seguir especializándote, tienes que seguir formándote en aquello que te gusta. Desde luego, si yo tuviera 24 o 25 años, me gustara la ginecología o me gustara la dermatología o la neurología, seguiría formándome ahí porque creo que, bueno, que es un paso superior, que es que vas a estar muy bien formada y te va a ayudar a poder elegir los caminos. Tú sabes que en este país se necesita hacer el MIR para acceder a una especialidad. Si eres bueno en lo que haces, todo te va a ir bien. Pero si tú te quedas desnudo cuando acabas la carrera y no haces el MIR y empiezas directamente un máster de medicina estética, cada vez no va a ser tan fácil posicionarse y bueno, hay que
tener en cuenta que la vida tiene un largo recorrido. Entonces, yo no renunciaría a hacer el MIR. Yo creo que es importante que el médico joven aprenda el manejo clínico del paciente, aprenda a hablar de las enfermedades, que cuando esté haciendo la historia clínica a un paciente sepa los fármacos que toma esa persona y qué efectos secundarios. Consecuencias, claro. Claro, es que no se trata de salir, inyectar y ver solo hialurónico delante. Entonces, yo en ese sentido sí les diría que no apostasen todo a un color, que se siguiesen formando a poder ser en una especialidad reconocida vía MIR y que si luego les gusta la medicina estética, se formen muy bien, sean prudentes, empiecen... Ahí, ¿qué les recomiendas? Que Ya se empiecen, formaron de MIR y es un que empiecen con... patólogo. ¿O por dónde con empezar? ¿Trabajar en una cadena o irse a talleres con laboratorios? ¿O ponerse qué solo en les...? una consulta es un poco duro. Yo creo que me pondría de la mano, o sea, intentaría meterme con alguien que ya supiera, que te ayudase, que en una, me da igual que sea una cadena o una consulta con 2 o 3 médicos o con uno, sí, empezar prudente, humilde, tranquilo, despacio, haciendo las cosas bien, no tener prisa, no verlo solo como una forma de ganar dinero, sino bueno, apoyado por todos estos medios. Hombre, vivir dignamente, ¿no? Vivir dignamente. ¿Qué congresos le recomiendas a un médico estético que acaba de terminar? O, aparte de la SEME, que es pues es el principal, ¿no? ¿Qué otro congreso dirías, mira, no sé, internacional, IMCAS, París u A ver, otros la verdad es que en que te España gusten a ti? tenemos un nivel alto, ya lo sabes, de formación. La verdad que los laboratorios ahí, pues, bueno, también porque les interesa, pues siempre van a estar atentos a los médicos que salen de los másteres para formarlos y ya, esto también es una ventaja, no se va a hacer una lectura de desventaja. Nuestro Congreso Nacional y luego a nivel de congresos pequeñitos, yo cuando fui al de Castilla-La Mancha, la doctora Paloma Tejero, siempre me pareció que los organizó muy bien desde el punto de vista de lo académico, de los invitados. Sí, Bueno, la verdad. es un congreso nacional y que también estaba bien. Luego, Incas o Mónaco, congresos grandes, a ver, es mucho más la luz, los stands, es como, ahí ya diría que lo que más importa es la presencia, no, no Es que tanto. mucha gente solamente va a hacerse una foto y nunca asistió a las conferencias, pero bueno, es ya Bueno, cada yo quien, porque hay personalmente, grandes maestros también, ¿no? claro, yo personalmente intento ver a los grandes, intento ver a esos que son como un poco gurús, que sí que tienen, siempre aprendes algo de las técnicas, siempre dónde apoyó tal, dónde puso tal cantidad, qué cosa empezó a tratar primero, siempre hay algo que sacas, aprendes mucho de otros compañeros, entre bambalinas siempre se aprende, así aprendemos tú y yo. Yo Porque de... mucha gente que se quiere meter a esto y bueno, hay varias clasificaciones si quieres, ¿no? Pero eh, hay doctores que quieren ser el doctor súper famoso de Instagram y el súper estrella y otros pero no han publicado nada o no han dado talleres o sea, eh, eh, y ahí los doctores, o bueno, más bien los pacientes, pues yo creo que deben tener cuidado a ver con quién vas, porque no todo el flash, Claro, es eso, ¿no? Y luego hay unos doctores que ni siquiera tienen redes sociales, que son buenísimos y son nuestros maestros de toda la vida y que realmente es que ni se les conoce, ¿no? O sea, porque no tienen Instagram. Y eso es tremendo, ¿no? Lo ves en los congresos y los saludas y son humildes y cercanos y te cuentan todo, pero pues no eres famoso. No eres famoso porque no tuviste un marketing o algo así, ¿no? a ver, no quiero ser más papista que el Papa ni decir que las redes sociales son un horror, ¿no? Porque al final nos informan, No, nos aportan, pero sí que es verdad que es un terreno muy resbaladizo y que hay que tener cuidado, porque tú como yo sabemos que hay personas que no tienen ningún bagaje, ninguna experiencia y tú puedes posicionarte en redes sociales incluso comprando seguidores o bueno, teniendo un alcance cuando ves ese número, ese alcance
de seguidores que tienes, dices, ¿en serio? No me lo puedo creer. O sea, es que es imposible porque bueno, entonces mostrar todo el tema que es tan indirecto, al final, tú puedes mostrar un poco, engañar, poner filtros, hay que tener mucho cuidado. Entonces, si tú lo haces, no sé, es un tema muy difícil. Yo, desde luego, entiendo que engancha porque yo veo aquí muchas chicas jóvenes que vienen, que ya te vienen hablando, ay, es que viene el Instagram de fulanita y de citanita. Para mí esto es un Que rollo. viene aquí con la doctora Escapa, me quiere hacer lo mismo que ella. Para mí es un rollo, de verdad. Sí, Porque muchas veces tienes que deshacer, tienes que trabajar en deshacer una información que ya extraen o un tratamiento que pretenden que no es posible. Entonces, bueno, hay que bajar los pies a la tierra, hay que hacer las cosas correctamente y desde luego yo abiertamente te digo que me parece una locura muchas doctoras que veo que atienden cantidad de consultas por Instagram, incluso hablando de fármacos y cosas que digo yo, no sé, es que yo o son muy arriesgadas o lo ven todo muy claro o no tienen miedo a nada, pero yo sí, cualquier problema, si ahora suena el teléfono y hay una persona con un problema, la voy a citar aquí. Porque primero, legalmente, siempre vas a poderlo reflejar de la manera correcta y luego lo vas a poder atender bien. Yo no sé cómo se pueden atender tantas cosas por Instagram y por no sé qué. Que se me escapa, sí, ya es tengo el valor. mundo, estamos entrando a este mundo de la inteligencia artificial, Instagram y todo lo digital y Pero así es un es. poco mentira. Sí. Mostramos lo que queremos. Tú no te muestras hecho polvo cuando te levantas por la mañana con una ojera. Yo pongo la foto donde estoy más guapa. Es que al final, es que Sí, yo pongo el hotel estupendo donde me voy a esquiar. No, no pongo las facturas que me llegan a final de mes. La gente quiere la happy hour, happy family, el happy... glamour. Sí, el glamour. Y la vida tiene parte también de no glamour, tiene parte de enfermedad, tiene parte de... Es que eso está ahí. Entonces, Claro, bueno, no nos podemos este poner un año, poco en ese error. O sea, hay que medir un poco. este año, ¿qué tal se avecina el 2024, Mariví? ¿Bien? Bien, sí, sí. Yo creo que sí. Yo haré porque se avecine lo mejor posible. Empezaste duro en enero y bueno, vamos a ver qué tal. Con todos Empecé los desde enero, congresos y todo esto, ahí te pero ya veremos. tengo pequeños proyectitos por ahí. Oye, Mariví, bueno, cuéntanos ya para finalizar, si alguien se quiere poner en contacto contigo, si nos puedes dar tu teléfono, la dirección otra vez, Asturias, en el norte de España, gente que Claro. venga de México. Está la doctora Mariví en Oviedo, que es la capital Allí de he tratado Asturias. dos chicas mexicanas y me Sí, ha acordado tanto de ti porque les he dicho, dime los 5 imprescindibles de México. Y me han hablado de Oaxaca, de Chiapas. Bueno, eran una pareja de chicas casadas, realmente eran súper interesantes, la vida que habían tenido y como hablaban muy parecido a ti, pues me ha encantado. a Estaban mí ahí me dicen cuando voy a México, me dicen, tú ya perdiste el acento mexicano. Y aquí ellas me habían siguen ido diciendo que sí, no, entonces yo sí, ya sí. que soy Ellas de una era Tabasco, argentina y otra era mexicana y, y tú eres de Tabasco, ¿no? del sur, del sur. ¿Dónde Eh, estás, Mariví? Cuéntame, ¿tu Instagram tienes página web mi o dónde te pueden contactar lo más fácil Instagram si te es quieren súper hacer una difícil, es Victoria Escapa. O Victoria sea, yo Escapa? Que soy lo vamos a Luis poner en la descripción también, ¿eh? Victoria Escapa, mi web es www.clinicascapa, también muy difícil. Y estoy en la Plaza de la Escandalera, en el número 3 en el primero B, en Oviedo, que está muy mal que yo lo diga, pero es el sitio más espectacular de Oviedo. Al lado de tu clínica se hace un premio muy importante, ¿no? Al lado de mi clínica se hace la entrega de los premios Princesa de Asturias, que tenemos el honor de tener un balcón privilegiado, de que siempre nos saludan los reyes Los y bueno, Reyes. independientemente de tu orientación política, es algo que conlleva mucha notoriedad para Asturias porque vienen gente premiada Sí. maravillosa, deportistas, Scorsese, Yasser Arafat vino en su día. O sea, esto se convierte en el epicentro. Han ido creciendo los premios y tienen mucha importancia para todo.
Y tú estás al lado ahí para verlo. Yo estoy al lado y estoy encantada de estar aquí y espero que por mucho tiempo de recibir mexicanos o no, a quien quiera. Cuando tú quieras, estás invitado, ya lo sabes. Gracias para que me hagas unos tratamientos. Cuéntame una cosa, por favor, nada más para despedirnos. Tu definición de belleza. Mi definición de ¿Qué es belleza, para ti la belleza? pienso que tiene algo objetivo, que es medible, que es parametrizable. Cuando todo el mundo vemos un hombre o una mujer guapa, vemos ese equilibrio, esa armonía. Pero luego creo Se que me fue la siempre, luz, pero no importa. siempre hay algo de intangible. Hay personas que ella influye muchísimo la personalidad. Cómo se mueva, cómo huela, cómo hable, qué cosas te aporte. Claro, esto no se puede comprar. Y para mí eso es belleza también. Muy bien, Mariví, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias Sé que a ti. tienes una agenda siempre muy llena y tuvimos suerte que mira desde cuándo estamos hablando de hacer esta entrevista y por fin se me ha concedido y hemos disfrutado de ti muchísimo. Por favor, si nos quieren seguir, suscríbanse a nuestro canal y compartan esta maravillosa entrevista con la doctora Mariví Escapa desde Oviedo. Yo estoy en Madrid. ¿Algo que quieras agregar, amiga? Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Creo que es tu segunda profesión, que se te da muy bien y que con lo rápido que vivimos hoy en día, el hecho de pararse durante 1 hora y media con un compañero, con otra persona, aprender algo de él, escucharle, ya es un gusto. O sea que un gusto, el placer es mío y muchísimas gracias y espero verte pronto para dar un besazo. Seguimos aprendiendo de ti, amiga. Pues yo soy el doctor Máximo Evia y me despido aquí en las charlas de Aesthetic Boutique. ¡Qué guapa estás! Gracias. Dios. Chao.